Pues vamos a continuar, después de esta conversación informal tan interesante, con otra TDV, Frequently Asked Question, en este caso, ¿cuándo hay imprudencia grave? Cuando hay imprudencia grave en derecho penal, supone la respuesta a la pregunta ¿cuándo se castiga un hecho como imprudente? Porque en realidad, en derecho penal, aunque se puede castigar las imprudencias leves, estas se castigan como falta, mientras que son las imprudencias graves las que se castigan como delito. Lo que quiero decir es que, haciéndonos la pregunta ¿cuándo hay imprudencia grave?, lo que nos estamos planteando, en realidad de fondo, es la respuesta a ¿cuándo hay imprudencia? Y en el fondo, es verdad que hemos medio contestado a la pregunta ¿cuándo hay imprudencia?, pero solo hemos contestado a la pregunta por arriba. Pero no hemos contestado a la pregunta por abajo. Es decir, hemos preguntado a la pregunta de cuándo hay imprudencia, respondiendo a la pregunta cuándo no hay dolo. Hay muchos casos de no hay dolo que van a ser imprudencia, y casos que no llegan a dolo y llegan a imprudencia. Sin embargo, no hemos contestado todavía a la pregunta de desde cuándo hay imprudencia, porque la cuestión es, no todo no dolo es imprudencia, eso estamos de acuerdo, ¿sí o no? Puede haber casos en que no haya dolo y tampoco haya imprudencia. Entonces, la cuestión es cuándo hay imprudencia, que como digo, tiene que ver también con la respuesta a cuándo hay imprudencia grave. ¿Qué se castiga como imprudencia en el sistema español? Sería parte de los elementos, o digamos, de la duda que nos ocupa, y depende esencialmente del sistema de incriminación de la imprudencia que tenemos en nuestro sistema legal. En la legislación penal anterior al Código Penal de 1995 teníamos el denominado sistema de numerus apertus. Imaginaos ahora un Código Penal, que por cierto hay en muchos otros países, que tenga un artículo que diga: el que por imprudencia temeraria ejecutare un hecho que si mediare dolo constituiría delito, será castigado con la pena de prisión menor. ¿Qué ventajas o desventajas le veis a este sistema? ¿Qué ventajas o desventajas le veis a este sistema? José. Micrófono. La principal desventaja que tiene este sistema es la seguridad jurídica. Sí, la ventaja es la inseguridad jurídica. Quiero decir, no es que sea una ventaja, sí, pero que es verdad que produce inseguridad jurídica. Sí, por otra parte, puede verse como ventaja que prácticamente cualquier delito podría castigarse como imprudente. No sé si eso es una ventaja o una desventaja. Yo creo que eso va contra el principio de intervención mínima, ¿no? Sí, va contra el principio de intervención mínima y contra el principio de legalidad, probablemente también, o contra el principio del hecho, no lo sé, habría que verlo. Contra el de legalidad no, porque en el momento en que te regulas este tipo, contra el principio de intervención mínima, desde luego. ¿Qué otra desventaja o ventaja podríamos ver? En realidad eso no es mucha ventaja porque te dice lo mismo, imprudencia temeraria. Tienes que seguir definiendo qué es imprudencia temeraria. Pero hay una cosa frente al otro sistema que no sé si os parece ventaja o desventaja, que es que el que por imprudencia temeraria ejecutare un hecho que si mediare dolo constituiría delito será castigado con la pena de prisión menor. ¿Qué puede ser un hecho? ¿Un homicidio? Sí. ¿Y un hurto? Entonces, ¿con qué pena se castigaría el homicidio y el hurto imprudente? Con la misma. Con la misma pena. ¿Entendéis cuál es el principal elemento que tenía el sistema de numerus apertus? Y es que la imprudencia era un delito, el delito de imprudencia temeraria. Ser imprudente era un delito. Fuera cual fuera el hecho doloso que se cometía, se castigaba con la misma pena. Evidentemente, en términos de merecimiento de pena, en mi opinión, esto es absolutamente indefendible. Y por eso, el sistema actual, por lo otro y por otras cosas, el sistema actual sigue un sistema de numerus clausus. El sistema de numerus clausus lo que hace es que, conforme al artículo 12, las acciones o omisiones imprudentes solo se castigarán cuando expresamente lo imponga la ley. Es decir, para que un delito sea imprudente,
¿Qué tiene que decir el tipo penal? El que por imprudencia. ¿Se entiende, sí o no? El que matare a otro, ¿qué es? ¿Doloso o imprudente? Si no dice nada el tipo, es doloso. ¿Se entiende esto, sí o no? Bien. Ventajas. Seguridad jurídica, intervención mínima y ¿qué? Proporcionalidad. ¿Por qué? Porque la pena es la que establece cada tipo penal correspondiente al merecimiento de pena. Sí, Manu. Si se hubiera hecho un números apertus, en vez de decir que se castigará con la pena de prisión menor, hubiera dicho con la pena respectiva reducida a 1 o 2 grados, ya no atentaría contra el principio de proporcionalidad. Sí. Pero lo cierto es que no lo hacía, que había doble... ¿Se entiende esto? Bien. La otra duda que surge, en realidad, en relación con cuando castigamos la imprudencia grave, qué es la imprudencia grave y cuál es el sistema de regulación de la imprudencia, es la duda esencial de qué es la imprudencia. Bien, con respecto a esto he de deciros que existen como dos fundamentaciones clásicas de la imprudencia. Las dos, en mi opinión, no son incompatibles entre sí, sino que son compatibles, son distintas formas de decir esencialmente lo mismo. La fórmula tradicional, que es la idea de la imprudencia como infracción del deber de cuidado o el deber de diligencia, de la diligencia debida. Esa es la tradicional forma de definir la imprudencia, es como la infracción de un deber de diligencia. Los elementos que se derivan de ahí son dos elementos positivos y un elemento positivos y un elemento negativo. El elemento negativo es la ausencia de ¿qué? De representación, ¿vale? La imprudencia, en primer lugar, es el no dolo, ¿vale? Y después dos elementos positivos. ¿Cuáles son los dos elementos positivos que tienen que concurrir? El primero, la infracción de un deber de cuidado. Sí. La realización de un resultado típicamente antijurídico previsible. Es decir, la imprudencia sería la realización del resultado por parte del sujeto con infracción del deber de cuidado. ¿Se entiende esto? Vale, esa es la definición tradicional de la imprudencia. La doctrina de la imputación realiza una fundamentación de la imprudencia algo distinta. Pero, es decir, me da un poco igual que sigáis una o sigáis la otra, porque igual que en la explicación del tipo doloso, la doctrina de la imputación tiene la gran ventaja de que es enormemente clara, en esta utiliza términos que no están tan, digamos, incorporados a la sociedad y que por tanto pueden producir cierta confusión en ocasiones. Pero ¿cuál es la idea? La idea básica de la doctrina de la imputación es la imputación extraordinaria. ¿Cuál es la idea de la imputación extraordinaria? La idea de que hay ocasiones en que, no dándose los elementos exigidos ordinariamente para que haya imputación de un hecho a un agente, de forma extraordinaria imputamos un hecho a un agente cuando, dado a una relación entre el agente y el hecho, no solo hay una obligación de no realizar aquello que conforme a la regla de conducta supone su infracción, sino que hay una incumbencia de que nunca esté el agente en la posición de no estar, o de que siempre estar, mejor dicho, en la posición de que no se produzca el daño a la misma. Bien, ¿cómo se explica esto? El acusado, Ramón, se hallaba en compañía de otras personas practicando la caza del jabalí, haciéndolo en la modalidad de batida. ¿Qué es la modalidad de batida? ¿Alguien sabe lo que es la modalidad de batida? Es importante, ¿qué es la modalidad de batida? Explícanos, ¿qué es la modalidad de batida? Pasadle el micrófono. Adonis, ¿qué es la modalidad de batida? Que sueltan un montón de, en este caso jabalí, ¿no? Y como los cazadores los van rodeando hasta que los arrinconan en una parte del coto y ahí ya pues los acribillan. ¿Cómo se supone que salen las personas en la modalidad de batida? Andando. ¿Y cómo? Como en semicírculo. Por como en un semicírculo hasta que vayan cerrando a la... el cerco y ya lo tienen ahí en medio. Bien.
El acusado Ramón se hallaba en compañía de 3 personas practicando la caza del jabalí, haciéndolo en la modalidad de batida, dirigiendo de algún modo la partida a Juan José. En un momento dado, Ramón se percató de la presencia de un jabalí que caminaba por la falda del monte, muy próximo a la pista, por lo que procedió a montar el arma. El acusado se hallaba a unos 50 metros aproximadamente del jabalí. 50 metros es una distancia importante, considerable, el cual vio aparecer y desaparecer entre los matorrales en 2 o 3 ocasiones. Y en un momento dado, y al observar que los matorrales se movían y sin haber visto al animal, en la creencia errónea de que era el jabalí, efectuó un único disparo que alcanzó a Juan José, originándole lesiones que determinaron finalmente su muerte. ¿Quién quiere resolver este caso? Adonis. Desde el principio, en plan, he hecho típico... Sí, si quieres. Bueno, o sea, el hecho que se le atribuye a Ramón es que realizando una actividad de caza en modalidad de batida, realiza un disparo creyendo que lo hace a un jabalí que ya ha visto 2 o 3 veces meterse entre los matorrales, pero el impacto, o sea, impacta a Juan José, ¿vale? Entonces, es que yo con esto me salto pasos, porque como yo te quiero decir directamente si es imprudencia o no, o sea, para mí es imprudencia. Porque no, bien, pero porque, ¿por qué? A ver, pero porque en todo el escenario que se representa aquí, para él, o sea, pero es decir, dime por qué hay imprudencia y por qué no hay otras cosas. porque, a ver, todos, o sea, él en ningún momento se representa que está disparando a una persona. Él no se representa que está matando a ninguna persona. No, él dispara a lo que él cree que es un jabalí que ha visto 2 o 3 veces meterse justo en la zona donde está Juan José. Lo que no sé qué hace Juan José ahí. Sí, esa parte es rara. En los matorrales. Dime, Manu. Que en realidad él no se representa, lo que pasa es que debería de haberse representado que podría haber una persona por allí, porque como es un coto y están todos para cazar, puede ser que se hubiera puesto para cazar el jabalí y todo eso. Entonces es un deber de diligencia que él incumple el comprobar si es el jabalí o no. Y más desde 50 metros. Estamos de acuerdo en que no hay representación de que está matando a Juan José. Claro. Tenemos el elemento negativo, digamos, conforme a la visión tradicional, lo tenemos claro. ¿Se le puede imputar ordinariamente la muerte de Juan José? No. No. ¿Se le puede imputar la muerte de Juan José, sí o no? Sí. Sí, pero ordinariamente no. No. Entonces, ¿cómo se lo podemos imputar? ¿Cómo extraordinariamente podemos decir tú has matado a Juan José? ¿Cómo? Diciéndole que tenía... Con una ficción, que es decir, bueno, tú no tienes conocimiento de que matas a Juan José, pero te voy a atribuir responsabilidad por la muerte de Juan José. ¿Cómo? Porque no te incumbe solo, cuando tienes a Juan José delante, dispararle o no dispararle, sino estar en posición todo el tiempo de saber que quien disparas no es Juan José. ¿Se entiende esto? En el momento en que él dispara, él tiene la capacidad de afirmar con absoluta seguridad, absoluta, que quien dispara no es Juan José. No. ¿Y él se representa que es Juan José? No. Pues eso es la imprudencia. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es un doble juicio de representación. Es un doble juicio de representación. Vamos a verlo bien otra vez. Volveremos después al caso. La imprudencia grave es lo que antiguamente era la imprudencia temeraria, ¿vale? Y lo que el legislador, con el sistema de números clausos, consideraba imprudencia temeraria. La imprudencia grave solo da lugar a delitos, solo hay imprudencia grave, incluso hay una reforma de mucha trascendencia que a lo mejor se aprueba dentro de poco, que puede afectar también de hecho a la consideración o a los efectos de la consideración entre imprudencia grave e imprudencia leve, porque puede suponer la despenalización de la imprudencia leve, directamente, ni siquiera como falta. Bien. ¿Qué es la imprudencia grave? Se supone que es la infracción de aquel cuidado cuya exigencia puede exigirse al menos cuidadoso de los hombres. A cualquiera se le puede exigir que actúe de la forma en la que actúe. Eso es la imprudencia grave. Y solo hay imprudencia grave en esos supuestos. ¿Qué es la imprudencia leve? La imprudencia leve es la antigua imprudencia simple, que daba lugar en todo caso a faltas, y en la actualidad solo da lugar a faltas. ¿Qué es la imprudencia simple? La infracción de normas de cuidado no tan elementales, normas que respetaría, digamos, un hombre especialmente cuidadoso. La cuestión es crucial, porque
la imprudencia leve da lugar a una falta y la imprudencia grave, en cambio, da lugar a delitos. Bien, tradicionalmente se distingue además en derecho penal dos categorías que no se asimilan a imprudencia grave y a imprudencia leve de ninguna forma, pero que acababan de forma implícita a veces relacionándose. La culpa consciente y la culpa inconsciente. ¿Qué es la imprudencia o culpa? Imprudencia y culpa se utilizan como sinónimos, como sabéis, muchas veces. ¿Qué es la culpa consciente o la imprudencia consciente? Cuando se reconoce el peligro de una situación, pero se considera el resultado como una posibilidad muy remota. Eso sería la culpa consciente. Esta es la que se supone que da problemas de diferenciación ¿con qué? Con el dolo eventual. ¿Vale? Y después tendríamos la culpa inconsciente, cuando ni siquiera se prevé la posibilidad de que se produzca el resultado lesivo. Bien, en mi opinión es importante no utilizar estas categorías porque producen confusión. En toda imprudencia existe conciencia, en toda imprudencia, porque si no existe conciencia, no existe imprudencia. El problema es que el hecho que es consciente puede estar más lejos o más cerca del hecho consciente del peligro, que es lo que da lugar a la imputación ordinaria y al dolo. ¿Se entiende esto? ¿Un tipo que está dormido puede causar un delito imprudente? La respuesta es no. ¿Un tipo que está dormido puede haber causado un delito imprudente? La respuesta es sí. ¿Me seguís? ¿Ahora me vais a escuchar bien ahora? ¿Un tipo que está dormido puede causar un delito imprudente? No. ¿Un tipo que está dormido puede haber causado un delito imprudente? ¿Se entiende la diferencia entre causar y causado? ¿Sí o no? Vamos a ver, lo que quiero decir es que entre culpa consciente y culpa inconsciente no existe diferencia porque es posible que yo actúe con culpa inconsciente, ni siquiera se prevé la posibilidad de que se produzca un resultado, pero para que haya imprudencia y para que haya imprudencia grave, previamente tengo que haber estado en una posición de conciencia en la que se me puede imputar ordinariamente un hecho que no es evidentemente el hecho de la imputación ordinaria como peligroso, pero que es un hecho que se me puede atribuir a mí. Por ejemplo, no haberme tomado una determinada pastilla, que es la que me quita el sueño cuando tengo obligación de estar despierto. ¿Sí o no? ¿Se entiende lo que quiero decir? La cuestión es que está en que siempre hay un momento de conciencia en que yo no realizo aquello que debo de realizar. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Bien. ¿Qué es lo que nos dice entonces la doctrina de la imputación? Lo que tenemos en la imprudencia grave, desde una perspectiva estructural, es una imputación extraordinaria. ¿Por qué es extraordinaria? Porque no es ordinaria. ¿Cuándo la imputación es ordinaria? Cuando hay conocimiento y control. Cuando yo actúo con conocimiento y control, a mí se me imputa lo que yo hago. Extraordinariamente se me puede imputar un resultado ¿cuándo? ¿Cuándo sin conocimiento se me puede imputar un resultado? ¿Cuándo? Cuando tú te has puesto en esa situación. Cuando yo estoy en una situación en la que no estoy en la situación de lesionarlo o no lesionarlo. ¿Se entiende? El tipo que está hablando por teléfono. Hablar por teléfono es un actuar imprudente. ¿Se está conduciendo? Depende. Si estás conduciendo un tren, dirigiendo un tren, en el momento en que el tipo se da cuenta, suelta el teléfono, se da cuenta de que ha entrado a una velocidad brutal en la curva e intenta aplicar los frenos, de hecho los aplica y ya no da tiempo, en ese momento, ¿qué pasa? ¿Está en la posición en ese momento de decidir si mata a 300 personas o no? No. ¿Qué es la imprudencia? La imprudencia es que yo, a determinadas personas, te voy a exigir no solo que no mates a 300 personas, sino que estés siempre en la situación de decidir si matas o no matas a 300 personas. ¿Se entiende esto? Vamos a ver, ¿por qué no me gusta a mí hablar de infracción de deber? Porque en mi opinión solo se infringe el deber
por parte de quien lo hace dolosamente. El que infringe un deber, infringe el deber. Si yo sé que tengo que hacer esto y no lo hago, actúo con dolo. Ahora, si yo sé que tengo que hacer esto, yo sé que no tengo que hablar por teléfono, ¿se me puede atribuir responsabilidad por hablar por teléfono? Sí, dolosa. ¿Pero se me puede atribuir responsabilidad por matar a alguien, por hablar por teléfono? Solo en el caso en el que hablar por teléfono ponga en peligro la posibilidad de que yo incumpla otra norma con conocimiento. ¿Cuál? La de matar o no matar. Si yo estoy hablando por teléfono y no me pongo a mí en una situación en la que puedo evitar el resultado muerte, ¿eso qué es? Imprudencia. ¿Cuándo se determina como grave la imprudencia? Es una cuestión lógicamente de valoración, no de imputación. Se me imputa extraordinariamente el hecho, pero ¿cuándo se me imputa extraordinariamente? ¿Cuándo? Cuando existe una especial relación entre el agente y el resultado. Hay un error, ¿vale? ¿Sobre qué? Bien sobre el curso de riesgo propio del tipo, o bien sobre alguno de los elementos del tipo. Yo no sé que estoy realizando el riesgo. ¿Tengo que saber, para que haya imprudencia, que estoy realizando el riesgo respecto al bien jurídico? No. ¿Y por qué en cambio se dice que estoy actuando de forma peligrosa? Porque no estoy en posición de evitar que se produzca el riesgo. ¿Por qué no hacéis una cosa? ¿Por qué no pensáis en la imprudencia como una omisión? La imprudencia no es una acción. La imprudencia, desde una perspectiva ontológica, se parece más a una omisión. ¿Cuál es la omisión? El no hacer lo que yo tengo que hacer. ¿Cuándo se produce esa omisión? ¿Cuándo se produce la imprudencia? Cuando yo hago otra cosa, o no hago otra cosa, que no me permite estar en posición de evitar que produzca lo que va a evitar. ¿Se entiende? Cuando yo conduzco a 200 por una autovía, y voy adelantando, y adelanto a uno que veo que no está, le pongo la luz, está lejos, le pongo la luz, el tío no se aparta, y en ese momento digo, le adelanto por la derecha. Giro, le adelanto por la derecha. ¿Vale? Le estoy adelantando y en ese momento el tío hace, gira, pum, chocamos y el tipo muere. Pregunta, ¿hay homicidio doloso por mi parte, sí o no? Yo creo que no. ¿Imprudente? Yo creo que no. Vayamos a la imprudencia, no hay representación de que el tipo va a girar. Bien, ¿hay imprudencia, sí o no? ¿Por qué hay imprudencia? Sí, pero no lo podemos decir así, debería haberme esperado detrás. La vida no es infracciones meras de deber, es relación entre un resultado y un deber. ¿Actúa de forma negligente la administración? ¿Actúa de forma negligente la administración en el caso del ébola? Pues bien, pues sí. Pues vale, sí. Sí. Para mí también. Pues eso, es que no es una cuestión de la administración, es una cuestión de quién hace qué, que es imprudente y por qué. ¿Actúa de forma imprudente la chica del ébola cuando se quita el traje, si realmente podemos decir que se quita el traje y se limpia así el sudor con el guante tal? Sí, podemos, sí. Sí que. ¿Qué es lo que se le imputa a ella? ¿Qué es lo que se le imputa al maquinista de Engroix? Pregunta. El Prestige. Pongamos el caso del Prestige. A ver si así Elena atiende. El Prestige. ¿Hay actuar imprudente por un delito ambiental por parte de quién? ¿Del dueño del barco? No, del gobierno. El gobierno. ¿Quién es el gobierno? El gobierno no tuvo diligencia en ese caso. El gobierno, es decir, no tuvo diligencia. ¿Quién es el gobierno? El encargado de proteger la... Muy bien. Dime el encargado que hizo con conocimiento y control, no me digas el gobierno. El gobierno no puede responder en el Código Penal, ni siquiera las personas jurídicas públicas pueden responder. Estamos hablando de derecho penal, imprudencia. Dime quién, Mariano Rajoy, que era el ministro, creo que del Interior o de no sé qué, en aquel momento. No me digas el gobierno. ¿Qué sabía Mariano Rajoy, qué hizo Mariano Rajoy, con qué conocimiento, qué le habían dicho que tenía que hacer, etcétera, etcétera? El maquinista de Engroix. ¿El maquinista actúa con imprudencia? Sí. ¿Por qué? ¿Tiene dolo? ¿Tiene error? Sí.
actúa con un error. ¿En qué momento se produce el error? Él sabe que está entrando en la curva con tanta velocidad que no se va a salir. ¿Que se va a salir? No, no lo sabe. ¿En qué momento? En que hace lo que hace. ¿Lo que hace qué es? Una omisión, no frenar. En el momento en que no frena, ¿él sabe que se va a salir? No, porque si no sería dolo. En el momento en que no frena, ¿él qué sabe? En el momento en que debería haber frenado, ¿qué él sabe? Que él no está frenando, nada más. ¿Pero qué le compete a él? Saber que tiene que frenar. ¿Se entiende? ¿Qué es la imprudencia? ¿Por qué hablamos de incumbencia? Porque en realidad lo que hacemos es atribuir al sujeto una relación especial con el bien. Por eso se habla de deber de garantía, ¿vale? O lo que sea, de infracción del deber de cuidado. Digamos, le atribuimos el que debía haber estado en posición de que el resultado del bien jurídico no se dañara en ningún momento. Este error, ¿por qué se da? Por un error de cálculo, por no poseer las reglas de la experiencia, o no actualizarlas, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿existe en este caso entonces, Adonis, imprudencia, sí o no? Yo sigo pensando que sí. ¿Y crees que existe imprudencia grave? ¿Alguien cree que no hay imprudencia grave en este caso? Es que cuando has dicho lo de grave y leve, me quedo con lo de falta. Entonces, ¿quiere decir que este tío saldría impune? Sí, pero Yo creo que sería leve, entonces. Porque él, es que estás en una cacería. Es como si le rompes la pierna a alguien jugando al fútbol. Pero es que tenéis que argumentar más. No puedes ponerme solo el ejemplo, tenéis que decirme por qué y explicar por qué. Manu, no sé si tú lo vas a... Yo creo que no es lo mismo porque No, pero no me digas que no es lo mismo. Dime si esto es imprudencia grave o Para mí es leve. imprudencia grave porque disparar de 50 metros sin comprobar si había una persona en el arbusto es una imprudencia grave porque es un deber de diligencia que le competía en una mera imprudencia leve que hubiera sido hasta el más diligente. Yo creo que hasta el menos diligente hubiera comprobado. Antes de disparar con un arma a 50 metros comprobar si hay alguien o no. Para mí. ¿Qué te puede salvar para considerar imprudencia leve? Te puede salvar que estás dentro de una... Micrófono. A mi parecer, que estás dentro de una batida de caza, que sabes que todos los cazadores están en tu misma línea y disparas. En una batida todos no están en la misma línea. Precisamente por eso. Claro. Es una imprudencia grave. Pero ¿Alguien me puede poner un caso parecido, muy parecido a la caza del jabalí y que fuera imprudencia leve? ¿O incluso no imprudencia? Pues que solamente hubiera entrado ese cazador. Vamos a ver, es decir, le incumbe a una persona que sabe que va con más personas en una caza, le incumbe a esa persona estar en posición de comprobar que realmente lo que dispara es el jabalí y no disparar a un matorral? Sí que le incumbe. En mi opinión sí, por eso es imprudencia grave. ¿Entendéis el cómo tenéis que haceros la pregunta? ¿Vale? Es decir, le corresponde a él asegurarse más si van más personas, pues eso, sí. pero también es verdad Y que... le corresponde al camello que adultera la droga, que el policía que se la quita no se la meta. Espérate un segundo, dime tú. No, que en este caso, que también suelen estar a muchísima más distancia de 50 metros. Suelen estar, no es lo normal, pero dados los datos tampoco puedes saber... No, y además, dados los datos, hay un elemento extraño, que es por qué, es decir, se supone que él dispara justo al sitio donde ha visto entrar 2 veces al jabalí. El jabalí no hubiera entrado 2 veces ahí si hay una persona, a menos que le esté atacando a la persona, que es bastante extraño, porque los jabalíes no actúan de esa forma normalmente, no atacan así. Por tanto, es extraño, sí. Bien, ahora dímelo de eso, que la droga adulterada. Si le incumbe al camello que adultera la droga, que el policía que se la quita no se la meta. Y el policía le ha dicho ese. No, sin decir eso. En mi opinión, sí. En mi opinión, sí. Y sería imprudencia el grave. camello No que no se la meta el policía, sino que se la meta cualquiera. Lo normal es la representación de que la droga que coge la policía va a ser Decomisada, ¿no? decomisada. Pero existe el conocimiento social de que parte de la droga que debiera ser decomisada, finalmente no lo es.
Por tanto, es decir, y existen, es decir, un montón de sentencias, un montón, suena mal, pero vamos, existe un porcentaje alto de sentencias donde los que son traficantes de drogas son determinadas personas que pertenecen a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, yo creo que eso, es decir, hace que si tú lo que estás vendiendo no es una droga, sino un veneno, que va a producir la muerte inmediata de una persona, que es tal y como tú definías el caso que pusiste el otro día, desde el momento en que te la decomisan, o avisas o te incumbe el resultado. Otra cosa es que te representes con seguridad que vaya a morir alguien. Ya, sin eso. Vale. Bueno, pues creo que con esto, en el caso de la caza del jabalí, se observa cómo hay una divergencia entre lo que Ramón se representa antes de realizar el riesgo típicamente relevante ex ante, es distinto a lo que sucede ex post. Eso es el error. Se le imputa, a pesar de que no hay dolo, de que existe error, pero extraordinariamente. Precisamente se le imputa haber disparado en error, sin conocer aquello de que debería haber conocido antes de disparar. Se imputa extraordinariamente su conducta como imprudente. ¿Se entiende esto, más o menos? Bueno, pues, contestada cuando hay imprudencia grave, nos quedaría cuando una omisión se puede equiparar a una acción. Esta será la siguiente pregunta. Muchas gracias.